Buen momento para jugar virus, nunca mejor dicho. La verdad es que parece que el logo está hecho a posta, macho. Y cada vez la cosa va peor. Lo bueno es que con la vacuna la situación se supone que va a mejorar. Pero, ¿tú te vas a fiar de la vacuna, Emilio, en serio? Claro, ¿por qué no? Pero tú no has escuchado lo que dicen de la vacuna. No sé, si luego quiere ser bioquímico. Pero vamos a ver, que lo que habéis escuchado vosotros seguramente sean bulos. ¿Qué es lo que habéis entendido? Yo he leído en Twitter que es para matar a los mayores de 65 y que tiene muchas reacciones alérgicas, Emilio. ¿Tú no te has dado cuenta que es totalmente lo contrario? A lo mejor puede dar una reacción alérgica en el ensayo clínico, pero para eso está, para modificarla. De todas maneras, no la pasaba a nadie nada una vez que se ha vacunado. Y si le pasa, puede ser como una persona que sea alérgica al ibuprofeno. ¿Y eso de que nos obliguen a ponérnosla qué? ¿Que nos quieren meter un microchip para tenerlos controlados? Hombre, yo he leído por ahí que es para dejar a los hombres infértiles. No, vamos, yo antes de venir para acá, en la tele he visto lo del ARN el ARN mensajero, que por lo visto es para modificar lo del genoma. A ver cómo me dice tú a mí eso que no. Mira, os voy a enseñar un vídeo que seguramente os quite de dudas. En diciembre de 2019 se notifican en la ciudad china de Wuhan unos casos de neumonía. Más tarde se determinan que están causados por un nuevo coronavirus. La COVID-19 es una enfermedad que se ha llevado la vida de más de 1,5 millones de personas en todo el mundo. Es causada por un virus esférico de RNA, conocido como SARS-CoV-2, en cuya superficie hay una proteína S, que le da aspecto de corona. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud evalúa la COVID como una pandemia, y en ese momento todo el mundo pide la vacuna. Se han probado distintos fármacos, pero ninguno resultó eficaz, por lo que la única esperanza que teníamos era en esta vacuna, y ahora que la tenemos, mucha gente tiene miedo de ella. Desde el 27 de diciembre de 2020 se está inyectando en España y en toda Europa una de las vacunas desarrolladas hasta ahora, la vacuna de la compañía Pfizer. ¿Pero qué lleva la vacuna que hace que no enfermemos con el virus? La vacuna contiene una molécula llamada ARN mensajero. Esta lleva un código para que una vez dentro de la célula, esta fabrique solo la glicoproteína de espiga o proteína S del coronavirus o SARS-CoV-2. Esta proteína es totalmente inofensiva porque solo es la encargada de que el coronavirus se pueda unir a nuestras células. Entonces, esta proteína sola, sin el resto del virus, no causa ninguna enfermedad, solo hace que nuestro sistema inmunitario conozca esta proteína y esté listo para luchar contra el coronavirus. La vacuna también tiene lípidos que forman burbujas que protegen el ARN mensajero y lo ayudan a introducirse dentro de la célula. La vacuna se guarda a menos 70 grados bajo cero porque el ARN es bastante delicado y esto puede hacer que los lípidos se peguen entre sí. Para evitarlo se añade azúcar. Antes de la inyección a la vacuna también se le añaden sales para tener un contenido parecido al de la sangre. Y ya está, no lleva ni conservantes, ni colorantes, ni microchips. ¿En qué consiste el desarrollo de una vacuna? El procedimiento es el mismo que para el resto de fármacos y consta de las siguientes partes. Primero está la etapa de descubrimiento. Esta consiste en el estudio de la diana sobre la que va a actuar la vacuna. Antes de realizar un ensayo clínico en humanos, se lleva a cabo una amplia experimentación para demostrar que las vacunas no producen reacción adversa y que además inducen protección contra el SARS-CoV-2. Esta es la fase preclínica y comienza con los estudios in vitro o realizados en laboratorio. De esta forma, tiene lugar un cribado en el cual se prueban miles de compuestos de series químicas diferentes. Después se desechan aquellos que producen efectos indeseados, mientras que se seleccionan aquellos que presentan selectividad y afinidad por el receptor en cuestión, que tengan actividad in vitro y que además lleguen al tejido diana. A continuación, tienen lugar los estudios in vivo o realizados en animales. En ellos se comprueban aspectos fundamentales, como la calidad del medicamento, la toxicidad o la respuesta inmune que producen. Ahora sí que comienzan los ensayos clínicos, donde las vacunas se prueban en personas voluntarias, se comprueba su funcionamiento y, lo más importante, se evalúa su seguridad y eficacia protectora. En la fase 1 se requiere alrededor de 100 voluntarios sanos y trata de comprobar que inicialmente el fármaco es seguro. La fase 2 se prueba entre 200 y 500 pacientes. Se empieza a comprobar si el fármaco funciona como se esperaba y se realiza una búsqueda de la dosis más adecuada y de los intervalos entre estas. En la fase 3 se involucran miles de pacientes, casi siempre en varios países, para ver cómo influye la variabilidad genética. Y aquí se verifican de forma robusta aspectos de seguridad y eficacia del fármaco. En la fase 4, o estudio de seguimiento, se prueba en toda la población que sea posible. Consiste en monitorizar el funcionamiento de la vacuna, al igual que la detección de efectos adversos o nuevos desconocidos a largo plazo.
Pero, ¿qué hace la vacuna en el organismo para defendernos del coronavirus? En primer lugar, destacar que su aplicación se abarca en 2 dosis y el proceso que vamos a destacar a continuación es el mismo en ambas. Cuando nos vacunan, nos inyectan la vacuna vía intramuscular, es decir, en la región del deltoide. Como vimos antes, la vacuna en su interior posee una nanocápsula lipídica que recubre el ARN mensajero, el cual, como si de un vehículo se tratara, consigue introducir el ARN mensajero en la célula. Una vez en el interior de la célula, el ARN mensajero, como si de un manual de instrucciones se tratara, permitirá que la célula fabrique la proteína S del coronavirus. Esta, una vez formada, será secretada de la célula al medio extracelular, donde el sistema inmunológico la podrá reconocer como proteína externa al organismo, es decir, como proteína extraña. Las células del sistema inmunológico, alertadas por la presencia de sustancias desconocidas, las procesan creando un receptor en su membrana, que es reconocido por otras células del sistema inmunológico, los linfocitos T helper. Estos linfocitos T helper, en la primera dosis de la vacuna, estimulan al bazo para que forme linfocitos B, que sinteticen anticuerpos específicos para la proteína S. Y en la segunda dosis, los linfocitos T estimulan a los linfocitos B para que produzcan muchísimos anticuerpos. Finalmente, si entramos en contacto con el virus, este entra ahí en el cuerpo y como ya tendremos muchos anticuerpos formados contra la proteína S del coronavirus, los anticuerpos se unirán a esta proteína, impidiendo que éste penetre en la célula. Y si no entra en la célula, no la infecta. Finalmente, el virus se descompondrá, ya que no puede vivir mucho tiempo sin entrar en ninguna célula. Entonces, ¿o qué? ¿Os ha quedado más claro? A mí, la verdad que sí. Hombre, y además que yo que sé, que en la tele tampoco nos explican nada al respecto, ¿no? Tampoco nos hablan de eso. ¿Y tú? ¿Sigues teniendo dudas?